El hombre siempre ha querido buscar un mundo por fuera, un mundo más allá de lo físico y de él, desde muchos tiempos antiguos, y debido a eso yo quiero hablarles, dejar a un lado la lana para los próximos cursos, un poco más profundos, mis análisis, para poder entrar a lo que podría titular hoy la Merlano en Colombia. La decadencia de un imperio, como así ha decaído la lengua griega desde el momento en que aparece, desde la época de Jesucristo hacia el 300 y pico con la cuestión constantinoplina. Eso sería en religión. Pero me interesa, o historia de la religión, pero me interesa ver esta cuestión de las mentiras de los medios de comunicación. Por ejemplo, vemos que existen grandes periodistas, eso es innegable. Y yo les puedo mencionar precisamente a un hombre que hace poco lo escuché entrevistando a la Merlano, quien puede ser posiblemente extraditada a Colombia, y pide todos los medios de protección como los tiene en Venezuela, porque aquí se siente en peligro, y denuncia prácticamente la pudrición estatal que ha habido desde los presidentes pasados, metiendo a Uribe, aquí a los Char, los otros que tienen que ver con el problema de Lamberlano, como los Rein, etcétera, y hay una cantidad ahí de que fueron ministros de justicia, fiscales de la nación, una podredumbre, y todavía se mantiene en pie un tal Barbosa, una mafia togal. Y este hombre que en la entrevista nunca tenía rato que no veía un periodista de tal talento, su forma neutral, su forma respetuosa y su análisis de la cuestión al entrevistar a la Merlano. Se llama Daniel, creo que Coronel, algo así, un periodista que podría darle cátedra, y me gustaría que de él aprendieran los modernos periodistas de Barranquilla acerca de lo que es el reportaje y la crónica. Daniel Carbonell entrevista a Aida Merlano, tengo por ahí esa entrevista, pide la extradición a Colombia. Bueno, pero si aquí sí se extradita mucho para Estados Unidos, que son otras leyes, otras cuestiones, ¿y por qué no se puede extraditar a una colombiana de un país donde está presa acá? Sencillamente porque tiene tantos secretos. Y ahora hace poco creo que estuvo frente al tal Gerlain, de la familia más incolumnes que habían en Barranquilla, pero llenas de mentiras, así como nos presentaron las mentiras de la famosa Ingrid Betancourt por los medios ahora modernos. Yo recuerdo que hace poco, para la carátula o para hablar algo de mí en una parte del libro mío, el muchacho necesita tomarme una foto y empieza con su computador y me coloca así, yo soy delgado, y me empieza a poner más delgado para que quepa en el cuadrito. Yo recuerdo que una vez nos presentaban a la tal Ingrid Betancourt, que es francesa, proviene por allá de la revolución burguesa de Francia, de los Burgos, de los Borbones, que tuvieron un espacio histórico en la humanidad, y era necesario ese paso del feudalismo a un nacimiento, o sea, de la monarquía, a un nacimiento de una nueva clase que por algún motivo luchaba en los antiguos, allá cuando Napoleón, el monopartismo contra los reyes del sol, el rey hermoso, el rey no sé qué, el rey no sé cuándo, y pito y flauta, hasta que nació el rey de reyes, que era el más harapiento y sucio y despreciado, y se convierte en rey de reyes cuando entra la irrupción del pensamiento hebreo en la cultura greco-romana, pero que para esas épocas precisamente empieza la decadencia de la lengua griega. Por lo tanto, la deforme Biblia de la Septuaginta o de los griegos, que anda por ahí rodando y que todo el mundo dice que tiene la verdad porque tiene también esa Biblia, etcétera, pero no sé qué le podrían decir al profesor Robinson acerca de esta cosa, ni qué enseñarle.
Aunque siempre hay gente que sabe más que uno. Por ejemplo, este periodista me dejó loco. Yo nunca había visto un periodista tan serio, tan neutral y con las palabras y preguntas obvias y objetivas acerca de esto, y la respuesta de esa senadora, que no es ninguna papagaya, es una mujer que está preparada para presidente de la República, cómo se expresa, cómo habla y cómo demuestra y muestra pruebas contundentes contra las mafias políticas de Colombia, empezando por las de Barranquilla, de los que han pasado hasta este momento. Tenemos entonces que el tipo me reduce la foto poco a poco ahí con el computador hasta que me pone delgadito y yo que soy delgado prácticamente para hablar algo de mí. Así pasó cuando nos presentaban, cuando el secuestro de Ingrid Betancourt, nos la presentan, que al principio comenzó como una rebelde, como alguien que se ponía al Estado, pero que fue utilizada por el Estado de ese momento para su lucha antisecuestros y cuestiones. Y muchas veces estuvo cerca del exministro Santos, de descendencia liberal, que era ministro de Defensa en la época de los bombardeos desde el cielo contra un peleador rebelde opositor en ese momento que se llamaba Raúl Reyes, y que dejaron caer cientos de bombas desde el cielo, como mejor guárdenla para cuando hora que peleen con Venezuela o que les toque defenderse de Estados Unidos, como está sucediendo con Ucrania y Rusia, porque la política es así. Por eso me gustó un librito que hay por ahí de un sacerdotico que llega a un pueblo, creo que se llamó El Cristo de Espalda. Muchos tienen el Cristo de Espalda ahora mismo. Y entonces Ingrid Betancourt nos la presentan que se está muriendo de hambre, y el pueblo, el pueblo que desconoce de esta cosa de política y de cuestiones de lucha, etcétera, medios para luchar, económicos y objetivos. Entonces crean un mundo fantástico, más allá de la realidad. Y así llegó un escritor llamado Isaac, y crea un mundo superficial y que lo considera como la máxima fundación de un emporio o de una vida fuera del planeta Tierra. Y se puede considerar que es el primer gran imperio galáctico gobernado de la ciudad de Trantor. Y comienza a mostrar los síntomas de la decadencia. Aparece Harry Sheldon, el psicólogo y matemático. Es el único hombre que prevé el derrumbamiento del imperio. Ya muchos se están derrumbando aquí en Barranquilla y en Colombia. Muchos que poderosos están en el Tibiritábara, como dice Daniel Santos. Ya tú lo ves, mi compa, Tibiri, espanta pájaro, Tábara. Y así entonces este imperio, más allá de la realidad, se llama ciencia ficción. Quizá la dominaron los antiguos profetas. Y este derrumbamiento de esos imperios, nacido, por ejemplo, aquí en la actualidad en la historia humana, por el hambre, la sed, la miseria y la muerte, nacen hombres que tienen pensamientos y su mente va más allá de las mentes estrechas y crean mundo y pueden llegar a adivinar lo que va a pasar en el futuro. Le llaman profeta. Entonces ese hombre con la ciencia que no está utilizando el lenguaje para inventar algo, decir una mentira o una verdad, ese hombre crea un mundo. Y ese imperio que es científico, psicohistórico, reduce al mínimo el periodo de barbarie que precederá a la consolidación del siguiente gran imperio galáctico. En un pequeño planeta del extremo de la galaxia era la fundación, germen de este segundo imperio que, según las previsiones de Harry Sheldon, debería consolidarse en el plazo de un milenio. Isaac Asimov es considerado, y con mucha razón, el padre de la ciencia ficción. Los profetas eran la ciencia ficción del pasado. A muchos los quemaban, los mochaban en la cabeza, morían no sé qué, etcétera, etcétera. Los llevaban cautivos a Babilonia, a la otra parte. Pero es la historia del hombre real y murieron. Como muere todo burro, todo perro, todo gato, muere el hombre. Por lo tanto, con base a ese deseo de vivir más allá,
crea la fundación esa de ciencia ficción llamada Fundación, y con base científica. Por lo tanto, los 3 libros que forman la serie Fundación son independientes obras literarias, de la que esta es apenas la primera, y recibieron el premio Hugo a la mejor obra de ciencia ficción o serie de ciencia ficción en este planeta Tierra. Entonces tenemos al siervo, al Cristo de espalda, al que lo tiene mucha gente hoy en día, aquí políticos y no políticos, que hoy en día se han convertido en Satanás porque son la oposición del Estado. Antes la oposición del Estado era la izquierda, ahora es la derecha. Por lo tanto, cuando se encuentre con un derechista, defensor de Uribe o defensor del aparato que ha pasado, puede considerarlo usted como un Satanás o un opositor. Y muy mentiroso, diablo. Por eso a Ingrid Betancourt nos las presentan delgada, muerta de hambre, implorando, etcétera, etcétera. Ahora mismo es la pobre Merlano allá en Venezuela. Y entonces ella levanta la lástima y el odio más contra los que están luchando, etcétera, etcétera, que el secuestro, que el no secuestro, que pitos y flauta. Y resulta que la Ingrid Betancourt y la otra que estaban presas estaban en amoríos y en revolcamientos de tipo que hasta llegaron a salir preñas. Y se peleaban al macho que preñó. Por lo tanto, y era un guerrillero. Yo no creo que una mujer que se está muriendo de hambre, que ya no puede ni hablar, tiene garras y momentos libres para estar en sexualidad, o al menos que dentro de con las cadenas puestas hayan procedido a los enamoramientos. Mirámoslos así para no solamente mirar a la famosa Amparo Grisales, que no tiene ningún hijo, y a la nana, que les concluí en la clase pasada para hablarles de la decadencia de la lengua griega desde el momento en que aparece Jesucristo. Y se puede decir que del año 4 en adelante, en las obras universales de la historia griega, se dice que en Eurípides podía reconocerse ya la decadencia de la lengua griega, su abundancia, sus juegos de palabras, su escepticismo y la vaguedad de su filosofía sirvieron a los alejandrinos de ejemplo y de extensa pretensión de depurarlo. Pero al ver la infinidad de expresiones extranjeras introducidas en la capital de Egipto, hoy en día nuestro lenguaje está lleno, hasta allá nos hablan de bilingüismo y que tú y papiamentismo, y que tú puedes decir, hoy en my house, mi papá no encontró comida y le pegó una trompada a mi mamá, cuando no existían los derechos de la mujer, por ejemplo, que lo vivieron muchos hombres de las generaciones pasadas y hoy en día recuerdan su niñez cuando su madre, sin plata ni alimento, su padre borracho llegaba y la golpeaba. Vamos a dar un ejemplito así medio, para que entienda esto de cómo un aparato que forma parte de la tercera esfera del conocimiento humano, el máximo hasta el Technologis Homo, puede presentarnos una persona que está haciendo algo y no lo está haciendo. Por ejemplo, a mí alguien me presentó ahora un video donde yo estoy bailando. Vestido como yo me he visto, de mi gorra blanca, mi camisa blanca, mi zapato blanco, mi media blanca, mi pantaloncillo blanco, mi camiseta blanca, mi camisilla y mi franela y mi camisa, sea guayabera o no, pero blanca, y me presentan bailando. Salsa, como si fuera de esos tipos que le gusta la salsa allá entre la gente del Pacífico, allá en Buenaventura, en Cali, o aquí en Barranquilla, en La Troja o en cualquiera, y resulta que yo no sé bailar. En mi casa hicieron baile en una época, allá el son antillano lo hizo Nora Caicedo, una tía mía política, y se traían al perro, al rojo, al gato, etcétera, etcétera, picose, y yo para ver mi cuarto estudiando, y allá se metían las muchachas y no sabía bailar, hasta que un día me sacó una y aprendí a bailar. El único disco que yo sé bailar se llama El Perro de Guana,
Juana tiene un perro que se llama Pastoro, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. Y entonces de esa manera yo veo la mentira cuando me presentan. Mira, un video donde está, así habrán video, yo hice el santo desnudo. Y en el santo desnudo se me vino la idea de ese escrito porque muchas mujeres hermosas del mundo me pedían que les mandara una foto desnuda. Y yo solamente me bajaba mi pantalón y les mandaba una foto para que ellas se sintieran satisfechas y me enviaban también de ella. Y sin embargo, psicosexualmente no es la deformidad que tienen los ninfómanos ni que tiene la cultura gringa en estos momentos, donde nos presentan una cantidad de porquería. ¿Y tú crees que esta cultura va a entrar a Tierra Santa? Por lo tanto, hablemos de y la decadencia de la lengua griega. Y dejemos a la pretendiente de la presidencia actual, que está siendo utilizada ahora por las momias y vacas muertas en el camino de los cambios, en la ciudad de Barranquilla y en Colombia, podrida en su política y en sus estructuras económicas y sociales. Por lo tanto, un aplauso para ese gran entrevistador de la Merlano, coronel, ahorita le di su nombre. Por lo tanto, vemos que esta lengua empieza a decaer cuando empiezan a metérsele términos y léxicos extranjeros y se va perdiendo la pureza que por tanto tiempo se preocupó Grecia de su hermoso lenguaje y de su hermoso idioma, del cual no ha existido sobre la tierra otro que lo pueda reemplazar en hermosura, y de ahí proviene la democracia, la palabra democracia con Demóstenes, el átomo con Demócrito, etcétera, etcétera. Esa lengua hermosa llegó un momento que con la cuestión cristiana se iba ya deformando, porque se dio el paso al Imperio Romano, que culmina la obra sagrada llamada Biblia de los famosos hebreos, y allá es necesario corregir muchas cosas en el latín. Entonces vemos cómo la significación de los glosarios y la colección de términos anticuados o tomados del extranjero o propios de algún dialecto hacen y producen y van corroyendo ya desde este momento la decadencia de la lengua griega. Entonces Apolonio, que vivía como poco tiempo después de Augusto, o a poco tiempo después de Augusto existió Apolonio, reunió todas las expresiones homéricas en el famoso libro llamado Leges Homérica. El gramático Herotiano o Herodiano hizo en tiempo de Nerón un trabajo análogo acerca de Hipócrates, el que creó la medicina, o el padre de la medicina. Y Timeo acerca de Platón. Llegó Ptolomeo de Ascalna y compuso un diccionario. Y este diccionario, compuesto por Ptolomeo, era un diccionario sinónimo o de sinónimos, conocido como Diáforas Lexion. Y Juliano Polus, el Omasticum, especie de regla o regia parnosi. Entonces Trifón de Alejandría estudió los dialectos. Irineo se ejercitó en el Alejandría, y llega el momento en que hace presencia Flínico de Arabia en el Ático, distinguiendo las voces según que convenían al estilo oratorio, histórico o familiar. El hebreo Filón había hecho un trabajo análogo acerca de las voces judaicas de los libros sagrados, pero tal vez no lo tenemos más que en latín. Ojo, ojo,
no lo había sino más que en latín. Por lo tanto, por fútil que parezca, o por inútil que parezca, o por suave o transparente o dudoso que parezca en un principio, la obra de estos gramáticos sí se separa al grano de la paja y favorece los estudios clásicos, ora a causa de los trozos de autores clásicos que nos transmiten, o bien porque hallaban en las ricas bibliotecas de Alejandría, la cual quemó Julio César de Roma, que se llamaba Alejandría porque fue fundada por Alejandro Magno de Grecia, y ahí se perdieron grandes enseñanzas, o el mundo fuera distinto, y Roma se llevó un poco de libros para allá. Por lo tanto, esta rica biblioteca de Alejandría, donde habían críticos antiguos más hábiles o que podían conocer a fondo una lengua hablada en su tiempo, Homero era siempre objeto del mismo culto. Apión, a quien Julio Africano llama el más quisquilloso de los gramáticos, se mostró digno, émulo de su maestro Didimo, que en tiempo de Julio César había escrito 4000 volúmenes acerca de la patria de Homero, de la Creonte y de Safo y de otros asuntos igualmente furibundos y furriendos, hasta evocaciones mágicas para averiguar cuál era la patria de Homero. Gracias a Dios ustedes saben cuál es la patria del poeta Robinson Ferreira y cuál es el barrio donde nació y si vive o no en Colombia, y por eso le hablo como colombiano. Ojo con esta podrida política barranquillera. De tiempo atrás está hablando la Merlano por un gran periodista, que no son los que vemos en las emisoritas locales. Y continuaremos en la segunda con la decadencia de la lengua.